Habíamos visto anteriormente lo que era las reglas de lo que eran números de oxidación. A continuación de esas reglas, ya aprendidas, practicadas y reforzadas, vamos a ver la segunda parte de lo que es propiamente el estudio de las cuantías redox. Redox quiere decir reducción oxidada. Pero para ello necesitamos previamente tener definido la diferencia entre la oxidación y la reducción. Y estas se dan de tres maneras. Son tres definiciones que se pueden definir tanto la oxidación como la reducción. Y vemos en el cuadro siguiente. Dice, la oxidación es, en primer lugar, la combinación que se tiene de oxígeno. La combinación que se tiene de oxígeno. A diferencia de la reducción, que dice que es la separación de oxígeno. Entonces, no olvidemos, oxidación es la combinación que se tiene, es decir, cuando se une el oxígeno a otro elemento. Y la separación de oxígeno es cuando se habla de reducción. Y ahí nos pone unos ejemplos. ¿Qué más? ¿Qué otra manera puede definirse la oxidación? Vemos ahí al lado izquierdo que nos habla de es el aumento algebraico del número de oxidación de un átomo o de un ion en una reacción química. Pero hay que aclarar que no necesariamente debe participar el oxígeno. Entonces, repetimos, es el aumento algebraico del número de oxidación. Eso lo vamos a entender un poquito más cuando lleguemos a lo que es definir la cuantía redox o escalar. Pero veamos al lado derecho, ¿qué vendría a ser la reducción? Tenemos ahí, dice, es la disminución algebraica. Quiere decir, es bajar el número de oxidación de un átomo o de un ion. Ion quiere decir carga eléctrica, ¿ya? Y esto nos aclara, por más que no participe también el oxígeno. Entonces, para que reafirmar lo que vamos a explicar. Oxidación es aumento del número de oxidación, reducción es la disminución del número de oxidación. Otra tercera manera que se define la oxidación y la reducción es, químicamente hablando, la oxidación viene a ser la pérdida de electrones, es perder electrones, que sufre un átomo unido. A la diferencia de la reducción, que viene a ser la ganancia de electrones que tiene un ion o un átomo. Que lo vuelvo a decir, lo vamos a reafirmar ya en la parte práctica, esta parte teórica. Una vez definida y diferenciada lo que es la oxidación y la reducción, vamos a definir ya qué es una reacción redox o también llamada reacciones de oxidación y redox. La teoría nos indica que una reacción redox es o son aquellas que presentan elementos que se oxidan y se reducen. ¿Qué quiere decir eso? Que ganan y pierden electrones. Esto quiere decir redox. Reacciones de oxidación y reducción son aquellas reacciones químicas donde los elementos que intervienen ganan y pierden electrones. Es decir, se oxidan y se reducen. Por conveniencia se les llaman reacciones redox. No nos vamos a centrar en el ejemplo que vemos allí porque lo vamos a corroborar ya en la parte práctica posterior. Lo único que debemos tener en cuenta que es manejar las reglas antes vistas de asignación del número de oxidación. Y la regla fundamental que nos dice que las cargas positivas deben ser iguales a las cargas negativas. Con esto decimos que al hablar ya propiamente de las reacciones redox, se debe aclarar lo siguiente.
que no existe oxidación sin reducción y viceversa, que la reducción no puede existir sin oxidación. Es decir, que siempre deben ir juntos. ¿Cómo aclaramos esto? Que si una vez uno empieza a trabajar, encuentra la oxidación, es decir, encuentra la ganancia de electrones, va automáticamente se va a encontrar la reducción, que es la pérdida de electrones. Dicho esto, vamos a lo que decíamos anteriormente, cuantías de los cambios C. ¿Qué quiere decir la cuantía? Es el número de unidades en que se oxida o se reduce un elemento. ¿Y cómo lo sabemos esto? Vemos ahí al lado derecho de la pantalla esta pequeña gráfica. Es similar a este termómetro. Entonces, a esto, que les voy a marcar a continuación, a ese pequeño termómetro, se le llama escala red. Y es una escala numerada donde la división es el 0. Hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos. Es decir, y nos indica, si va hacia arriba, decíamos, según la gráfica, para poder entenderlo a lo que es la escala redox, a partir, si se da esta posición, es decir, la flecha hacia arriba me indica que hay aumento, sube, entonces se dice que es oxidación. Pero, si se da este sentido, es decir, baja el número de oxidación, es lo que decíamos anteriormente que se da la reducción. Entonces a esto que acabamos de definir se le conoce como cuantía redox o cambio redox y da lugar a lo que se denomina la escala redox. Ahora, una vez definidas estas terminologías preliminares, hablamos propiamente de ajustes de ecuaciones redox. Quiere decir igualación de ecuaciones redox. Ajuste quiere decir igualar. Igualar ecuaciones redox. ¿Cómo se igualan las ecuaciones redox? Se igualan por dos métodos. Tenemos el primero, el método del número de oxidación, que es lo que nos vamos a centrar en esta unidad. Y el siguiente método es el método del ion electrón, que lo veremos en unidades más adelante. Centrándonos ya propiamente en el método del número de oxidación, que es, como lo dijimos anteriormente, nos vamos a centrar en este método. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿O qué es el método del número de oxidación? Este método dice que se basa en los cambios que sufren los números de oxidación de los elementos que forman parte en una reacción química. Repito, este método se basa en que estudia los cambios de cada elemento que intervienen en la reacción química. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Lo vimos anteriormente, en lo que eran las reglas fundamentales de asignación del número. Dice que se aplica este método cuando la ecuación se ha escrito sin mostrar los iones libres. Es decir, empleando únicamente fórmulas enteras o moleculares. Lo vamos a ver más a fondo ya cuando entremos directamente a la parte práctica, porque hoy nos estamos centrando en la parte teórica. Entonces, los pasos preliminares que debemos tener en cuenta para aplicar este método, dice, como primer paso, se debe buscar los elementos que se oxidan y se reducen. Es decir, si una vez se encuentra la oxidación, automáticamente después va a fallar la reducción. Porque lo dijimos, no puede existir oxidación sin reducción y viceversa. Una vez hallados los elementos que se oxidan y se reducen, se debe indicar de ahí
se debe indicar las unidades en que se oxidan y se reducen dichos electrones. Y se los representa mediante un número. Una vez hecho este paso preliminar, vamos al siguiente paso, que nos dice que después de hallar esos números que se oxidan y se reducen, esos números se deben intercambiar. Se deben intercambiar dichos números hallados. Y se colocan como coeficientes o multiplicador. Ese es el paso número 2 cuando trabajamos reacciones o igualación de reacciones redox o ajuste de reacciones. Finalmente, como tercer paso para igualar este tipo de reacciones, es completar el ajuste o la igualación de la reacción química por simple inspección o tanteo. Es decir, que los demás coeficientes faltantes en la reacción química se igualan por simple inspección o como decimos por tanteo. Como nos enseñaron a igualar las reacciones químicas básicas conocidas como ser óxidos, peróxidos, hidróxidos. Siguiendo ese mismo procedimiento cuando nos enseñaron en nivel inicial en química, se completa el ajuste. Ahora bien, así como hemos visto el proceso para igualar reacciones químicas, existen casos especiales en las reacciones químicas cuando toca igualar. Y vamos a toparnos los siguientes casos. Tenemos cuando nos topamos con subíndices. ¿Qué quiere decir esto en las reacciones redox? Toparse con subíndices. Este es el primer caso que podemos topar. Al hablar de subíndices en las reacciones redox, quiere decir que cuando un elemento se encuentra solo y sobre todo se encuentra en estado gaseoso, es decir, si tenemos oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo y cualquier otro gas noble. Estos elementos cuando están solitos son gases y al estar con gases llevan subíndices. Mayormente el subíndice que llevan son índice 2, como vemos en el ejemplo que nos marca ahí. ¿Qué dice la regla? Cuando el elemento protagonista, sea oxidante o reductor, lleva subíndice en el miembro, dice, donde se está anotando el coeficiente, se debe multiplicar el subíndice por la cuantía redox allá. Se lo voy a remarcar ahí. Se debe multiplicar por el subíndice con la cuantía allá. No les voy a explicar ejemplo, lo hemos dicho porque lo vamos a ver después ya en la parte práctica. Estamos explicando un poco la técnica. Siguiente caso especial que nos podemos topar en los ajustes redox es cuando hablamos de simplificación. Y eso lo aprendimos hace mucho tiempo en química. ¿Cuándo damos simplificaciones? Cuando encontramos coeficientes que se pueden simplificar entre sí. Es decir, cuando son divisibles entre sí, automáticamente seguimos la regla aprendida mucho tiempo atrás en química. Todo lo que sea simplificable se debe simplificar. Tercer caso que nos topamos en ajustes redox sería lo que se denomina autoxirreducción. ¿Qué es una autoxirreducción para la química? Es cuando un mismo elemento, escuchen bien, mismo elemento, hace las dos operaciones conocidas que vamos a aprender. Es decir, hace tanto la oxidación como la reducción. Es decir, pierde y gana electrones. Y cuando mayormente se da estos casos, solo se trabaja en ese elemento para poder igualar la reacción química. El resto de la igualación, no se olviden, se iguala por simple extensión o tanteo. El siguiente caso que se puede ver en los ajustes redox, vemos ahí, es cuando trabajar en el segundo miembro. Cuando trabajamos en una reacción redox en el segundo.
forzosamente se trabaja en el segundo miembro cuando el elemento que se oxida o el elemento que se reduce se presenta en mayor cantidad en el segundo miembro. ¿Qué quiere decir? Una vez identificados los elementos oxidantes reductores, vemos dónde se repite mayor cantidad de veces cualquiera de ambos. Y si vemos que al lado derecho se repite mayor veces o mayor cantidad de veces en el segundo miembro, por tanto empiezan a igualar la función redox en el segundo miembro. Entonces las cuantías redox se deben calcular en el segundo miembro y lo demás de la igualación de por simple tanteo se trabaja en el otro miembro. Siguiente forma especial que vemos, que nos vamos a topar en los ajustes redox, es lo que en química redox se llama cambio parcial. Ahí nos dice, ¿cuándo se da el cambio parcial? Cuando uno de los elementos protagonistas cambia solo una parte de su número de oxidación. Cuando se da este caso, se debe realizar, dice, la igualación redox en el miembro donde se encuentren la mayor cantidad de fórmulas separadas. Suena un poquito complejo, pero no lo es. Simplemente nos dice, es la reafirmación de la regla anterior. Es decir, que cuando vemos la mayor cantidad de elementos repetidos en el miembro, donde mayor veces se repite, es decir, ahí se va a empezar la cuantía y el cálculo real. Eso me indica el cambio parcial. Y tenemos como último caso lo que sería las sustancias o sustancia diprotagónica, que son formas especiales que surgen en las reacciones reales. ¿Qué nos dice que es la sustancia diprotagónica? Son aquellas ecuaciones, o dicen que en algunas ecuaciones presentan una fórmula diprotagónica. ¿Qué quiere decir esto? Que dos elementos que cambian de número de oxidación y al mismo tiempo produce la reducción. Cuando se da este caso, se debe de sumar algebraicamente las unidades oxidantes o reductoras. Suena un poquito complejo, pero vemos ahí en el pequeño ejemplo que no voy a enfatizar o entrar a fondo. Cuando nos habla de esta suma algebraica, de estas unidades oxidantes o reductoras, se refiere a este proceso que les voy a marcar aquí. Vemos, tenemos una reducción y tenemos estas dos oxidaciones, donde el elemento del hierro con el elemento de azufre de una misma sustancia producieron el fenómeno de oxidarse, es decir, que aumentaron su número de oxidación. Entonces, ese mismo elemento que acabo de marcar en esos círculos verde y amarillo, dan como resultado este proceso, donde se tendría que sumar estos números oxidantes. Ahí está la suma algebraica que nos dice la teoría. Debiendo sumarse para que den como resultado un número de oxidación final. No estoy entrando a fondo en el ejercicio, estoy explicando el proceso que da la teoría. Entonces, a este fenómeno donde una misma sustancia produce sea oxidación y reducción y se da la suma, es lo que llamamos como sustancia diprotagónica, que lo veremos posteriormente en los ejercicios de aplicación. Y esto sería el marco teórico para lo que es el estudio de las ecuaciones redox mediante el método de igualación del número de oxidación.